pueden pasar a su clase? Le damos gracias a Dios por una oportunidad más y una oportunidad más para reconocer que es su voluntad, que nuestra vida está en sus manos y que Él es quien decide y gobierna y hace y está en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sin la luz, nuestro servicio se vuelve ineficaz. Si no podemos ver, no podemos servir. El amor al servicio impulsó a un hombre llamado Jim Elliot, posiblemente han escuchado de él, y a sus compañeros para dejarlo todo, absolutamente todo, para que la luz de Cristo llegara a un lugar, a una tribu que no conocían de Dios. Llegaron a Waorani, pueblo de los Aucas, más fácil. Los salvajes los llamaban en esta tribu, un lugar en la selva ecuatoriana. En este lugar, sus habitantes mataron a estos misioneros, a 5 hombres. Fueron asesinados con lanzas de madera el 8 de enero de 1956. La vida de Jim y de sus compañeros terminó. Pero el servicio de Jim no terminó ahí, porque su esposa Elizabeth y su hija regresaron a este lugar. Durante 2 años hicieron sus conexiones necesarias para llegar ahí y se mudaron a vivir en una parte de la tribu de la aldea con un grupo de hombres, entre los cuales estaban aquellos que asesinaron a su esposo. Trabajaron arduamente, sirvieron arduamente en este lugar. Ella y su hija y otras personas más trabajaron en la traducción de la Biblia al lenguaje de esta tribu, a su idioma. Y los asesinos y muchos de este lugar, de esta tribu, más tarde se convirtieron al cristianismo. La luz del evangelio llegó a sus vidas para llevarlos de la oscuridad a la luz eterna, por la gracia de Dios y por el trabajo arduo y el servicio de esta mujer, Elizabeth Elliot, y su hijo y otros más. Hay una verdad que no podemos ignorar, y esta es que la oscuridad reina y gobierna la vida de todos los que rechazan a Cristo. Seguir a Cristo. El entretenimiento religioso, la falsa enseñanza, la familiaridad, la tradición, las costumbres pueden convertirse en enemigos de la luz. Hoy se rechaza el pan de vida, el pan de Dios. Rechazan la gente, rechazan el pan que proviene de Dios para vivificar el alma y se deleitan con el pan cotidiano. No solo desprecian el pan, desprecian la luz. Y no solamente eso, maldicen a Dios. Porque Dios no acepta su pecado. Sin el pan de vida, sin la luz de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, no hay otro camino que la blasfemia. Maldecir a Dios. Y el incrédulo no se cansa de maldecir a Dios. El matrimonio de yugo desigual era muy común en el
En aquel tiempo, los creyentes se casaban con incrédulos, sabiendo que los cananeos maldecían a Dios, que profanaban su nombre, que estaban lejos de los mandatos divinos, estaban en tinieblas por su desobediencia. Mas Israel, el pueblo de Dios, debía cumplir, debía obedecer los mandatos de Dios. Además, debían llevar a cabo cada festividad que se ejecutaba durante el año y que Dios había establecido. Además del descanso durante el séptimo día, el séptimo mes y el séptimo año que nos hablan en estas festividades. Lo vimos en el capítulo anterior. Pero el pueblo de Dios no solamente debía prestar atención a las grandes festividades, a las fiestas que celebraban, también debían ocuparse de las labores diarias y cotidianas, de las cosas pequeñas, del cuidado del tabernáculo, del lugar de reunión de Dios con su pueblo. Podemos preguntarnos, ¿qué demandó Dios de su pueblo? Si vemos el capítulo 24, los primeros versículos 1 al 4, dicen, el Señor le dijo a Moisés, ¿quién? Dios. Dios ordena. El Señor le dijo a Moisés, manda a los israelitas que traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación del santuario. Así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión fuera de la cortina del pacto para que ardan delante del Señor toda la noche. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor. Tu luz no se apagará, es el título de este mensaje. Y le voy a pedir que usted le diga a su alma, tu luz no se apagará. Cuando salga de este lugar, esté en su carro, usted se diga a usted mismo, mi luz no se va a apagar. Que usted le diga a sus familiares, mi luz no se apagará. Que les diga a sus compañeros, mi luz no se apagará. Y que lo diga al mundo entero, mi luz no se apagará, porque la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Mateo 5:14 dice, ustedes son luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. 15. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Su luz nunca se apagará. El primer punto, servicio diario y voluntario. Este capítulo 24 de Levítico continúan las instrucciones, continúan las leyes de Dios. Ahora sobre el lugar santo del tabernáculo, la parte del lugar santo, donde todos los días los sacerdotes servían. Una vez al año, el lugar santísimo, pero en el lugar santo todos los días tenían que servir, tenían que trabajar. Y el pueblo necesitaba recordar que Dios demanda ser adorado en las grandes festividades, en los grandes eventos. No, en todo tiempo, en todo momento, Dios demanda ser adorado. ¿Por qué? Hemos sido creados ¿para qué? Para adorarle. Para adorarle a nuestro Señor. Versículos del 1 al 9, vemos referencias sobre el aceite y el pan. El aceite y el pan, ¿en dónde? En el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El lugar de reunión. ¿De quién? De Dios con su pueblo. Aceite, pan, en la presencia del Señor. Este lugar santo del tabernáculo, sin las lámparas, era un lugar oscuro, no había ventanas, y el pueblo debía llevar el aceite para que las lámparas estuvieran prendidas, ardiendo todo el tiempo. ¿Quién mandó? Dios. Dios le dio una orden, le dijo a Moisés,
manda a los israelitas. Dios les está diciendo el trabajo que tienen que hacer, que tienen responsabilidades que cumplir su pueblo y que ellos necesitan obedecer. El sumo sacerdote Aarón estaba encargado de arreglar las lámparas, de llenarlas de aceite. ¿Qué aceite? El aceite que el pueblo traía. Había un trabajo, ponga atención, compartido. Todos estaban trabajando. Dice a los israelitas, mándales a que traigan al pueblo, a su pueblo. Tanto el sacerdote como el pueblo estaban trabajando juntos. Estaban trabajando, estaban desempeñando un servicio diario. Todos los días las lámparas tenían que estar encendidas. Y Dios dice, pues vemos aquí, tienen que servir en el Antiguo Testamento. Pero también este mandato de servicio continúa en el Nuevo Testamento. Hebreos 9:14 dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin, aquí está, a fin de qué? De que sirvamos, ¿a quién? De que sirvamos al Dios viviente. Nuevo Testamento. Hemos sido salvados de la ira de Dios. ¿Para qué? Para adorarle. ¿Y cómo le adoramos? Sirviendo. ¿A quién? A Dios. Dice Hebreos, para que le sirvan al Dios viviente, para servirle. ¿Cuándo? ¿En ocasiones especiales? No, todo el tiempo. Todos los días el pueblo necesitaba trabajar para Dios. Todos los días. Mandato perpetuo, estatuto perpetuo, dice, hasta las generaciones venideras. Estas lámparas que estaban encendidas eran un recordatorio al pueblo del Dios al que servían, del Dios que había creado la luz y que incluso cuando el sol se ponía por la noche, Dios seguía reinando en el mundo. Las lámparas encendidas que ardían durante toda la noche, estas lámparas testificaban la presencia de Dios que estaba con ellos continuamente. Mientras dormían, las lámparas estaban encendidas y eso era un símbolo que Dios estaba presente, que Él estaba con su pueblo, que Él estaba con ellos todo el tiempo. ¿Por qué razón? Para evitar que ellos cayeran en un caos de la oscuridad, de las tinieblas. Porque la oscuridad, ¿qué produce? Un caos, hermanos. ¿Qué produce las tinieblas? ¿A usted le ha pasado alguna vez en su cuarto, en su casa, se fue la luz? A pesar de que usted conoce, sabe dónde están todas las cosas, por ahí se tropezó. Usted caminó y ¿qué pasó? Algo estuvo al frente, porque no puede ver, porque está oscuro y se tropieza y se puede golpear, se puede lastimar, aún conociendo su casa. Se puede lastimar. El propósito, que esa luz esté encendida para confiar en que Dios estaba presente, porque sin esa luz, caos, tropiezo, dolor, cuántas cosas más. Sin la luz, en la oscuridad, se va a lastimar, se va a hacer daño. Estas lámparas debían ser cuidadas, debían ser mantenidas todo el tiempo para recordarles que en Dios no hay tinieblas. La luz brilla, en Dios no hay tinieblas porque Él es luz, dice la palabra. En Dios no hay tinieblas. Ahora, de esta misma manera, como se cuidaban las lámparas, cómo se mantenían, nosotros estamos llamados a cuidar nuestra relación con Dios. Lámparas encendidas, siempre tiene que estar el aceite, siempre tiene que estar arreglándolas, cortando las mechas. Todos estaban trabajando, los sacerdotes, el pueblo, estaban juntos trabajando para mantener, para cuidar. De la misma manera, el pueblo de Dios tiene que estar unido, cuidándose. ¿Para qué? Para mantenerse santos, puros delante del Señor. ¿Y cómo nos mantenemos? ¿Cómo trabajamos juntos?
haciendo las cosas que necesitamos hacer, poniendo a trabajar todos los dones y virtudes que Dios le ha dado, buscando su presencia en esa relación con Dios. La cuidamos, la atesoramos. ¿Y cómo la cuidamos? ¿Cuál es la mejor manera? Frente a Él. Nos acercamos al Señor en oración, nos acercamos en un estudio, en su palabra, en alabanza, en cánticos. Nos acercamos al Señor para que Él nos hable y para que podamos entender cómo debemos cuidar esa relación con nuestro Dios. Había un trabajo en unidad, juntos, sacerdotes y pueblo. ¿Y por qué? Porque Dios lo estableció de esa manera. Porque fue Dios quien le dijo a Moisés lo que debía hacer el pueblo, lo que debían hacer los sacerdotes, para que las lámparas jamás se apagaran, para que se mantuvieran encendidas delante del Señor, dice en el versículo 4. Estas lámparas encendidas también es un recordatorio para nosotros, para los creyentes, que la luz de Cristo debe brillar todo el tiempo en sus vidas, hermanos. Esa luz debe brillar. Dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:16, hagan brillar su luz. ¿En dónde? Delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Que la luz de Cristo brille en ustedes, hermanos, para que otros vean, para que otros puedan alabar a Dios por las obras que hay en ustedes a través de la luz de Cristo. La luz de los creyentes no se puede apagar y usted necesita decir, esta luz no se apagará, la luz no se apagará en mí. No se puede apagar. ¿Y por qué no se puede apagar? ¿Por qué? Porque Cristo vive en usted. Porque Cristo vive en nosotros y Él es la luz. Y si Él está en nosotros, esa luz está encendida todo el tiempo, hermanos. Bendito Dios. Y además, no solamente eso, el Espíritu de Dios mora en nosotros para asegurarse que nuestra luz permanezca encendida. ¿No es el Espíritu de Dios quien nos dirige todo el tiempo? Nos aparta del camino a la oscuridad, donde muchas veces la carne anhela y desea y se deleita en llegar allá a la oscuridad. Pero el Espíritu Santo empuja en su poder, ilumina a que permanezcamos en la luz. Dice Pablo a los Corintios, segunda carta 4:6, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. Permítame repetirlo, hermano. Porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Bendito nuestro Señor. Que eso le llene de gozo el día de hoy, hermanos. Le llene de gozo, de agradecimiento, que Cristo es su luz y que nada ni nadie lo va a apagar. Y para esto usted tiene una responsabilidad: comunión con Dios. Segundo punto, comunión con Dios. ¿Y qué debo hacer, hermanos? Comunión con Dios. Tenga relación con su Padre, conózcalo, deleítese, búsquelo, hable, cántele, tóquele un instrumento al Señor. Y si no sabe, cántele. Y si no sabe cantar, pues aplauda y dígale: Señor, te amo, aquí estoy. Quiero conocerte, enséñame a conocerte, enséñame, Señor, a adorarte, enséñame a amarte, enséñame a cantar, Señor. Que sea mi corazón adorándote a ti, que sea mi alma, mi espíritu adorándote a ti, Señor. Comunión con Dios. Y la luz nos permite tener comunión con el Padre. Si Cristo mora en nosotros,
Es fácil, hermanos, porque Él es la luz. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos dirige al Padre. Así de sencillo, así de fácil. Sí, hermanos, así de fácil. Dice en el versículo 5, toma flor de harina y hornea 12 tortas de pan. Cada torta debe pesar 4 kilos. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro. Recuerde, esas instrucciones las está dando el Señor a Moisés. Ponle sobre la mesa de oro puro, en 2 hileras de 6 tortas cada una. En cada hilera pondrás incienso puro. Así el pan será una ofrenda memorial presentada por fuego al Señor. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Este es un pacto perpetuo de los israelitas. El pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo. ¿Qué vemos aquí? Otro ritual. El suministro de las tortas de pan. Dice, 12 tortas. Cuando todos los sábados debían cambiar pan fresco, todos los sábados. Y estas tortas, 12, representaban las tribus de Israel. Y al estar delante, están en el tabernáculo, están delante del Señor, esto representaba esa señal de pacto de Dios con su pueblo Israel. Y cuando ellos cambiaban el pan el día sábado, debían quemar el incienso. Esto es el estatuto perpetuo, que era el pacto que Dios había hecho en el monte Sinaí con su pueblo, donde se comprometieron a obedecer a Dios, obedecer los mandatos de Dios. El mantenimiento de las lámparas, al igual que el suministro del pan, las lámparas, aceite todos los días, los panes una vez a la semana, eran tareas, hermanos, simples, muy simples y rutinarias, porque lo hacían todos los días y una vez a la semana. Vemos una representación de la luz, de las lámparas. Esta luz, la luz de Dios, que brillaba ¿en dónde? En un mundo de oscuridad. Y el pan, estas tortas de pan, la comida, porque era comida. Tortas de pan, la comida de Dios que estaba siempre disponible. ¿Para quién? Para un pueblo hambriento. Todo el tiempo, pan fresco, se cambiaba y estaban en la presencia de Dios, el pan y las lámparas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esta luz de estas lámparas, una representación de Dios. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. También dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hay veces, hermanos, que uno está aquí temprano, pero estamos comiendo el pan de vida. Y gracias a Dios por ese pan de vida, que no nos da ni hambre. Son las 12 a la 1 y uno dice, wow, pero no he comido nada. No, yo comí. Claro que comimos y claro que estamos deleitándonos del pan de vida, del pan de Dios. Y gracias a Dios por ese pan, porque ese pan sacia toda hambre. ¿Qué hambre? El hambre de nuestras almas. 2 elementos esenciales para la vida de todo ser humano. Luz, la luz. ¿Por qué? Porque sin luz no puede caminar, sin luz no puede servir, sin luz hasta las plantas se mueren, hermano. Tenía una planta muy bonita y se movió una parte que no entraba la luz, se murió. Y estaba tan bella, pero terminó muerta por falta de luz. Si una planta necesita la luz, cuánto más nosotros, creados a la imagen y semejanza de Dios, necesitamos la luz que está en su Hijo amado Cristo Jesús para poder estar vivos. Porque hay muchos que están muertos, muchos a nuestro alrededor, en los trabajos afuera, usted ve gente muerta espiritualmente,
porque no tienen la luz, porque están en oscuridad. Necesitamos esta luz, porque esta penetra en la oscuridad del pecado, del engaño, para llevarnos al camino de la luz de Dios. Esa luz que da vida eterna. Y necesitamos el pan que satisface nuestra alma. El hambre más profunda que otra comida no puede saciar. No importa qué manjares coma, hermano. Esa comida no va a saciar su alma, solamente el pan de vida. Y Cristo nos llama a ser su reflejo de su luz. ¿En dónde? En todo lugar, en las naciones, que seamos luz del mundo, que seamos luz y sal. A eso nos llama el Señor, a representar, a ser la luz, a reflejar la luz de Jesús. Somos sus representantes y como tal debemos reflejar en todo su esplendor. ¿Cómo? Con nuestras vidas, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de hablar. Reflejamos el esplendor de la luz de Cristo. Somos llamados a ser luz, pero recordemos que Jesús no dijo a sus discípulos que ellos iban a ser el pan del mundo, y tampoco nos dice a nosotros que nosotros somos el pan del mundo, no, pero fue algo que Jesús dijo a sus discípulos cuando estaban a punto de alimentar a los 5,000, un mandamiento que resuena a través de los siglos y hoy todavía lo escuchamos: dadles vosotros de comer. Dale de comer. Tú dale de comer al hambriento, hermano. Y tú sabes quién tiene hambre. Usted sabe quién tiene hambre. Dele el pan de vida, porque ese es un mandato de Dios. Ya lo tiene, ahora comparta. No ignore a aquel que está hambriento. Estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir el pan y a reflejar la luz de Cristo. Y solo lo vamos a poder hacer solamente cuando mantenemos una relación diaria con el Señor, escuchando su voz y sirviendo con gozo. Sin aceite se apagaban las lámparas. Sin pan no comían los sacerdotes. Sin relación, sin comunión con Dios, no va. ¿Qué puede dar si no hay una relación con Dios? Necesitamos ser llenados, como esas lámparas de aceite, llenados de la presencia de Dios. Nos despojamos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de toda nuestra iniquidad y le decimos: Señor, llénanos, danos más de ti, Señor. Necesito más, rebosa esta copa para poder dar. Si no tengo nada, ¿qué voy a dar, Señor? Lléname, estoy vacío. Hoy no tengo ganas, no tengo deseo. Hoy me siento mal. Lléname, Señor. Porque hoy puedes estar vacío. Hoy puedes tener gotas, apenas unas gotas en tu vasija. Pero Dios está listo para llenarla. Dios siempre está listo. Solamente tenemos que pedirle y acudir a Él y mantener esa relación. Mantienes esa relación, vas a estar lleno. 2 rituales: lámparas y pan en el tabernáculo. Vemos un cuidado interno dentro del tabernáculo, trabajo cotidiano, diario, pero Dios no solamente se preocupa de lo interno, también de lo externo, porque Él es el Rey y Él está en control de todo. Podemos ver el cuidado externo de Dios en los versículos del 10 al 23. Vemos un relato del castigo de un blasfemo. Tercer punto, reverencia al nombre de Dios, dice el versículo 10. Entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio. Y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un pleito en el campamento,
Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor. Así que se lo llevaron a Moisés. 12. Y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor les dijera qué hacer con él. El pueblo no sabía cómo. ¿Qué pasa? ¿Por qué le ponen bajo arresto? Porque el pueblo no sabía cómo castigarlo. Ellos tenían la ley, no podían blasfemar el nombre de Dios, pero no sabían qué castigo. ¿Qué hicieron? Esperaron. Versículo 13. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esperaron en Dios, esperaron la dirección de Dios. Saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Diles a los israelitas, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. Fue Dios quien reveló a Moisés el castigo por la blasfemia, muerte en aquel entonces, muerte por lapidación y fuera del campamento. Además, los que habían oído la blasfemia debían poner las manos sobre la cabeza del hombre para que, con un propósito de no cargar con esa culpa, debían liberarse de esa culpa y transferirlo al blasfemo. Luego toda la congregación salía y a piedras lo mataban al ofensor. Pronunciar el nombre de Dios en una maldición tenía un castigo, la muerte. Un castigo, la muerte. Y no fue Moisés quien impuso este castigo, recordemos. Ningún hombre, fue Dios. En el tiempo de Jesús, los judíos continuaban tomando muy en serio el castigo por el pecado de la blasfemia. Recuerden, el Sanedrín culparon a Jesús de blasfemia. Lo declararon culpable por haber blasfemado, pretendiendo ser el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo 26:65. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? ¿Cuál fue la respuesta de todos? Merece la muerte, contestaron. También mataron a Esteban, el primer mártir, porque dijeron que había blasfemado contra Dios. Un castigo impuesto por Dios. Y no solamente muestra esto, sino en los versículos 17 al 23, le dice a Moisés sobre otros pecados y cómo debían ser castigados. Que el castigo estaba de acuerdo con el crimen. Y como la vida humana le pertenece a Dios, Dios era el único que podía tomar esa vida. Por lo tanto, un asesino debía ser condenado a muerte. Pero si alguien mataba a un animal de otra persona, lo que debía hacer es debía pagarle la cantidad adecuada por esa pérdida. Y en el 20 dice, fractura por fractura. Mire cómo era el pago. Ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Ahora, este principio, ojo por ojo, era para enfatizar que el pago por una falta debía ser justo, una compensación adecuada, mas no la práctica literal, como muchos hasta el momento la malinterpretan, ojo por ojo. Muchos dicen, le pagaré de la misma manera, ojo por ojo. Ese no era el propósito. Y esa no es la conducta correcta de un creyente, ojo por ojo. Lo que tú me haces, yo te lo voy a hacer. No. ¿Qué dice el Señor? Bendice a aquellos que te maldicen. Ora por tus enemigos. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Mateo 5:28. ¿Qué hace el Señor? Cita Levítico 24.
5:38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El mandato de Jesús. Jesús enseña que debemos perdonar y amar a los que nos ofenden. Dios no dice que debemos vengarnos, que necesitamos perdonar. Perdonar, hermanos, a los que nos hacen daño, a los que nos han ofendido, a aquellos que han abusado posiblemente de ti. Perdónalos. Perdónalos. ¿Y por qué necesitamos perdonar? Porque estamos aquí. Porque Dios nos ha perdonado. Debemos perdonar siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Hasta el último momento en la cruz, el Señor perdonó. Hasta el último momento en esta tierra, en la cruz, perdonó al ladrón y pidió al Padre que perdonara a los que lo crucificaron. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el último momento. Necesitamos perdonar. Las leyes de Dios están para que sean cumplidas. Ofender a Dios tiene un castigo. Nosotros seremos justificados o condenados por nuestras palabras, por nuestras acciones. Dios es santo. Su gloria, su majestad son inescrutables. Caer en las manos de Dios, del Dios vivo, es aterrador, dice Hebreos. No podemos jugar con el pecado. No podemos burlarnos de Dios. No podemos jugar a la iglesia a ser cristianos, porque caer en las manos del Dios vivo es aterrador, dice su propia palabra. Ese juicio sobre el pecado es real, hermanos. Su poder es ilimitado y perfecto. Nosotros somos pecadores, nosotros somos imperfectos y en muchas ocasiones estamos rodeados de un montón de blasfemos. Y escuchamos cómo se burlan de Dios, cómo se ríen de la ley de Dios, cómo niegan públicamente su existencia. Se burlan de la palabra de Dios. Se ríen de su pueblo, de sus hijos. Sin embargo, nuestro Padre, que está en los cielos, que es 3 veces santo, les permite vivir un día más. El sol sale para los malos y los buenos, al igual que el aire. Les permite vivir un día más y otro más. Extiende esa misericordia y les ofrece la luz para que salgan de su oscuridad. Les ofrece el pan de vida para que su alma sea vivificada y todo su ser. Una misericordia extraordinaria, al igual que su paciencia. Pedro escribió en su carta, segunda carta, 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia. Dios. Él tiene paciencia. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Con quién más? Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Bendita la palabra del Señor. Que todos se arrepientan. 2 aplicaciones en este mensaje. Si la luz de Cristo está en usted, sírvale a Dios. Si la luz de Cristo está en usted, sírvale a Dios. Sírvale a su pueblo. Hay mucha necesidad y hay muchas áreas en las que cada uno de ustedes presentes aquí en este momento puede servirle a Dios. Segunda aplicación.
perdone. Yo no sé a quién usted tenga que perdonar, pero perdone. Dios le está dando una oportunidad para perdonar. ¿Qué? Para perdonar todo lo que le han hecho y todo lo que usted pueda recordar. Perdone, como Dios lo ha perdonado a usted. Y recuerde que Dios es justo y Él es quien justifica. Usted perdone y regocíjese y tenga paz en su vida. Hoy puede ser la última oportunidad de su vida para decirle al Señor, perdóname. Mañana puede ser tarde para decirle, Señor, perdóname. Y para pedirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Para que usted le pueda decir, Señor, necesito tu luz. Para que hoy diga, Señor, sácame de las tinieblas, quiero estar en tu luz. Estoy cansado de estas tinieblas, estoy cansada de esto. Quiero luz, quiero paz, quiero el pan de vida. Ya no hay nada que me satisface. Hoy es la oportunidad que usted le diga, Señor, quiero arrepentirme, ayúdame y transforma mi corazón. Quiero ser una criatura nueva en ti, para servirte a ti, para servirle a tu pueblo, para perdonar a todo el que me ofenda, como Cristo Jesús lo hizo en la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tu luz resplandece en este lugar. Gracias porque tu pan, el pan de vida, nos sacia, nos llena, vivifica nuestras almas. Padre, gracias por recordarnos que necesitamos perdonar, que necesitamos servir, que necesitamos honrar tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por este momento que tú lo orquestaste para que escuchemos tu palabra. Padre, te pido por mis hermanos presentes, por aquellos que hoy se han reconciliado contigo, Señor. Llénales de ese aceite para que su lámpara no se apague, Señor, y que vean que a su frente está el pan de vida. Te pido por sus vidas y te pido que den fruto y más fruto, Señor, para la gloria de tu bendito y santo nombre. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a adorarle.